Muy buenos días, hoy le estaré representando el código de todos los caminos mínimos del algoritmo de Floyd. Pero antes le voy a hablar un poco sobre el algoritmo de Floyd. Es un algoritmo de grafo que se utiliza para encontrar el camino más corto entre todos los pares de vértices de un grafo ponderado dirigido. Imaginemos que tenemos varias ciudades y carreteras conectadas. Cada carretera tiene una longitud que puede representar la distancia entre la ciudad o el tiempo que se tarda en viajar por la carretera. Ahora, ¿quieres encontrar la ruta más corta entre cada par de ciudades? El algoritmo de Floyd hace exactamente esto. Comienza asumiendo que la ruta más corta entre cada par de ciudad es la carretera directa que las conecta. Si existe, luego para cada ciudad comprueba si puede utilizarla como un punto intermedio para obtener una ruta más corta entre cualquier par de ciudades. Si es así, actualiza esta a la ruta más corta. El algoritmo hace esto para cada ciudad, por lo que al final se va a obtener la ruta más corta entre cada par de ciudades, teniendo en cuenta todas las posibles rutas intermedias. Ahora bien, vamos a explicar el programa. Vamos a utilizar este algoritmo para encontrar el camino mínimo entre los pares de vértices de un grafo. Aquí se muestran las variables de la clase. Contamos con dos variables protegidas y una privada. Aquí tenemos trazar, que es una matriz bidimensional que se utiliza para almacenar el vértice intermedio en el camino más corto entre cada par de vértices. D también es una matriz bidimensional, pero esta la vamos a utilizar para almacenar la longitud del camino más corto entre cada par de vértices. Por último tenemos a n, que este será el número de vértices en el grafo. Ahora vamos a hablar de los métodos de la clase, son los que se encuentran en público. O trazar es un método que devuelve la matriz a trazar, y o distancia, este método devuelve la matriz de D. En este constructor, lo primero que vamos a hacer es inicializar el número de vértices. N igual a G punto O número de vértices. Aquí N es el número de vértices en el grafo. Se obtiene llamando el método O número de vértices del objeto G de la clase grafo matriz. Luego de esto vamos a crear las matrices D y trazar. D será igual a new pin n y trazar es igual a new pin n. Aquí D y trazar son punteros a los arreglos de punteros a enteros o int. Se les va a asignar la memoria para n punteros a enteros. Ya que tenemos todo esto, vamos a inicializar las matrices D y trazar en el bucle for anidado. Vamos a inicializar cada elemento de la matriz D y trazar. Para D le vamos a asignar el valor de peso del borde entre los vértices I y J. En el grafo G, para trazar se le asigna -1, lo que indica que no hay vértices intermedios entre ningún par de vértices. En pocas palabras, este constructor nos permite inicializar la matriz D y trazar para que utilicemos el algoritmo. Ya que tenemos listo nuestro constructor, vamos a pasar al método Floyd. Lo primero que hacemos es inicializar la diagonal de la matriz D a 0. Esto se debe a que la distancia de un vértice a sí mismo siempre es 0. Ya que tenemos esta parte, vamos a actualizar la distancia. El método realiza 3 bucles for anidados que recorren cada vértice de K. Luego de cada par de vértices I y J, para cada par de vértices I y J, comprueban la distancia entre esto, si se puede minimizar pasando por el vértice de K. Si es así, se actualiza la distancia en la matriz D y se establece K como el vértice intermedio entre la matriz a trazar. Siempre recordando que n es el número de vértices en el grafo. D es la distancia de la matriz y trazar es la matriz que almacena los vértices intermedios. El método recuperar camino. Este método lo vamos a utilizar para imprimir el camino más corto entre dos vértices, en este caso I y J del grafo. Lo primero que hace este método es imprimir un mensaje que indica el inicio del camino desde el vértice I hasta el vértice J.
Luego llamará al método recuperar IJ. Este es un método recursivo que vamos a utilizar para imprimir el camino más corto entre estos vértices. Esto significa que si hay un método intermedio K entre I y J, entonces va a imprimir el camino más corto de I hasta K. Imprime el camino de K y luego imprime el camino más corto de K a J. Ahora vamos al método recuperar. Es un método recursivo que vamos a utilizar para imprimir el camino más corto entre dos vértices I y J en un grafo. Lo primero que hace este método es comprobar si hay un vértice intermedio K entre I y J, mirando en la matriz trazar. Si trazar es igual a -1, esto significa que no hay vértices intermedios entre I y J. Luego analiza con una condición si hay un método intermedio entre estos métodos. Entonces, el método hace lo siguiente. Lo primero que hace es llamarse a sí mismo recursivamente para imprimir el camino más corto desde I hasta K. Luego imprime el vértice intermedio K. Luego se llama a sí mismo recursivamente para imprimir el camino más corto de K hasta J. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que trazar es la matriz que almacena los vértices intermedios. Debemos de tener esto muy claro. Ya que vimos este gran algoritmo, le voy a mostrar algunas aplicaciones donde lo podemos utilizar. Se utiliza con frecuencia en redes de computadora. Se utiliza para encontrar la ruta más corta para el enrutamiento de paquetes en redes de computadora. En sistema de navegación GPS, lo utilizamos para encontrar la ruta más corta entre dos ubicaciones. También para la planificación de rutas en logística y transporte. La utilizamos para optimizar la ruta de entrega y minimizar el costo de transporte. Espero que les haya gustado este video y hayan entendido el método de Floyd.